La palabra lo habla, lo determina. Ellos estaban esperando. Pero cuando el Mesías estuvo en medio de ellos, no le recibieron. Qué tremendo, qué tremenda. Y de eso vamos a tratar en esta tarde. Pero yo primero los quiero llevar a esta lectura. Abran su Biblia en el libro de San Juan, capítulo número 12, del verso 1 al 8. En un lugar donde nuestro Señor fue ungido. Aleluya. Gloria al Señor. Juan, capítulo 12, del verso 1 al verso 8. Gracias por ponerse de pie. Dice la gloriosa palabra del Señor. Este fue uno de los acontecimientos más preciosos. Todos fueron preciosos, pero este trajo un significado muy grande. Mire lo que dice la palabra y recuérdese lo que dijimos al principio. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, al que resucitó, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron ahí una cena, o sea, una cena en una casa en Betania. Y fue en la casa de Lázaro, Marta y María. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Mire qué extraordinario, qué maravilloso. Después de haber estado muerto, que él lo resucita, ahora aparece sentado a la mesa con él. Entonces, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo, uno de sus discípulos, póngale atención, ¿quién fue? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, porque no fue este perfume, él dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dárselos a los pobres? Mire cuál era el pensamiento de Judas Iscariote. ¿Por qué no se hizo mejor la venta de ese perfume y haber repartido el dinero entre los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Tremendo, ¿verdad? Y teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amante Dios y Padre de gloria, en esta tarde, después de honrado tu nombre con alabanzas, estamos aquí, Señor, oh Dios, prestos, abriendo nuestro corazón para que tú derrames, Señor, tu palabra. Yo solamente soy un instrumento. Señor, me he preparado para que tú tomes el control de mi mente, Padre. Este no es un discurso, sino es una enseñanza de tu palabra. Bendice a tu pueblo y que tu pueblo pueda percibir esta palabra en sus corazones. Que la guarden, Padre, porque así es como asimilamos, escudriñamos y aprendemos para seguir en el camino glorioso hasta llegar al final.
Un día te veremos, Señor, y veremos a todos estos siervos y siervas que te sirvieron un día, y será algo glorioso en nuestra vida y será para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tomen sus lugares. Es tremendo, hermanos amados, es tremendo ver la condición, hay veces, de algunos personajes, cómo pensaban, cómo se desarrollaban y qué trataban de querer. Por eso la pregunta fue esto: ¿por qué los judíos, si esperaban un Mesías, por qué no lo recibieron? ¿Por qué no lo recibieron? Aún cuando nuestro Señor Jesucristo fue apresado, antes de crucificarlo, sus discípulos huyeron. El único que se atrevió a decirle: yo no te dejaré, te seguiré hasta la muerte, fue Pedro. Mas sin embargo, como Dios conocía su corazón, le dijo: Pedro, no sabes lo que tú dices, porque al canto del gallo tú me habrás rechazado 3 veces. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, pasando 3 años con el maestro, teniéndolo como testimonio vivo, y todo lo que salía de su boca, que era grande y maravilloso, ¿cómo fue? Que aún hasta los discípulos se escondieron, huyeron, cuando sabían exactamente ellos, no solamente por lo que decía la palabra, sino por el testimonio de Jesús, que Él era el Mesías, y por eso se hacía llamar el Hijo de Dios, como nosotros lo conocemos también: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hubieron un grupo de personas que fueron valientes, y queremos sobresalir en esto. Siempre las mujeres. Entre ellas figura estas 2 personas que mencionamos aquí en la Biblia, Marta y María, y otras mujeres que son mencionadas en un pasaje cuando llegaron a buscar al maestro a el lugar donde él había sido enterrado. Tuvieron ese atrevimiento de ir y llevaban 2 conceptos en su corazón. Uno, que cómo le iban a hacer para poder ungir al maestro si estaba con una piedra. Y el otro era si les iban a permitir a ellas hacerlo. Ellos no pensaron en eso, pensaron en hacerlo, porque nacía del corazón de ellas, y fueron valientes por eso. Igualmente podemos decir hoy día, hermanos amados, sacando secuelas a nuestra vida, así debemos de ser nosotros también. Nuestro Señor Jesucristo no está en una tumba, Él resucitó al 3er día y Él vive desde entonces y se mueve en medio de su pueblo, en medio de todos y cada uno de sus hijos. Por eso su palabra dice que donde 2 o 3 estén en su nombre, ahí está Él. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros estaríamos, hermanos amados, no esperando como aquellas mujeres de llegar a la tumba para ungir al Señor, sino al contrario, hermanos amados, una manera en la cual nosotros nos pudiéramos acercar al Señor. Esta mujer María, es la segunda vez que encontramos que ella unge al maestro. Derrama un alabastro en su cabeza, lo unge, lo prepara. Lo hizo en la casa de Simón el fariseo, y otro acontecimiento extraordinario donde una mujer rompe
todas aquellas tradiciones y entra en la casa de Simón y entrando cae de rodillas ante el Señor y le comienza a ungir sus pies. Ahora en la casa encontramos de Marta, María y Lázaro, que nuevamente vuelve a hacer lo mismo. Yo creo, hermanos amados, que nosotros no podemos, porque nuestro Dios es invisible. Él es un espíritu, pero Él está aquí, hermanos. Él está aquí. Si no estuviéramos seguros, no estuviéramos en este lugar, pero Él está aquí. Simbólicamente, ¿cómo podríamos hacer nosotros caer de rodillas? Y no podemos porque no lo vemos, pero sí le sentimos, y derramar nuestras lágrimas, nuestro corazón, nuestra vida, rendida a sus pies por todo lo grande y lo maravilloso que Él ha sido con nosotros. María por eso lo hacía, porque María era grandemente pecadora, dice cuando está el relato de su conversión. Era grandemente pecadora. Pero después de haber perdonado Jesús sus pecados, comenzó a seguir al Maestro y comenzó a darle la honra y la gloria. Aquellos judíos estaban esperando al Mesías y nosotros estamos esperando al Rey de Gloria. Las profecías, hermanos amados, que nuestro Dios relató con todos los acontecimientos y con el acontecimiento de su venida, está a pronto a llevarse a cabo en la tierra. Me atrevo a decir, nadie sabe, pero me atrevo a decir por lo que dice la palabra y por lo que miran nuestros ojos, que esta es la última generación, porque Cristo viene. Cristo viene. Y desde cuando nosotros estamos, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Dios bendiga por los que estamos aquí. Pero por los que dicen Cristo viene y no ponen al Señor en primer lugar. Porque el Señor en su palabra dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Si estamos diciendo que Cristo viene, aquí deberíamos estar todos los que decimos somos cristianos, y dejar todo lo que hay que hacer como segundo lugar y venir a darle gloria y honra al que lo merece, al que nos salvó, al que hizo todas las cosas. Estamos igual que los judíos que esperaban al Mesías. La diferencia es, hermanos, que cuando Cristo venga, Él nos llevará a su gloria. Él ya no va a venir a preparar discípulos, no va a venir a preparar a maestros, pastores, evangelistas. No, Dios levantará a todos sus siervos, a todos sus hijos, a todos. Y por eso su palabra dice que he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. Así que, según lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, así seremos nosotros recompensados por el Señor. Pero le estamos esperando. Fíjese que aún dentro de los discípulos, ellos estaban esperando otra cosa. Nuestro Señor Jesucristo nació en Belén y nosotros tenemos la enseñanza cómo Él nació, en un pesebre, en un establo, en medio de animales. Y eso le sorprendió a la gente en aquel tiempo. ¿Cómo dice que es el Hijo de Dios
Y miren cómo nació. Me imagino que así se expresaban, no lo dice la Biblia, pero pienso que los judíos en aquel tiempo, cuando se reunían y querían saber y ver cómo podían eliminar a nuestro Señor Jesucristo, decían: como naciendo en una cuna entre animales, se dice ser el Hijo de Dios. No creemos en eso. Cuando ellos tuvieron la palabra del Señor, el libro de Isaías, el libro de Jeremías, bueno, de todos los profetas siempre hay una profecía, una palabra que fue dada al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel sí estaban esperando a un rey. Estaban esperando a un rey. Estaban esperando a un gobernador que pudiera hacer bien las cosas. Porque si nosotros vamos a la idiosincrasia judía de aquel tiempo, ellos pagaban impuestos y ellos estaban sometidos a un gobierno terrenal romano. Los romanos los tenían sujetados y ellos les imponían ciertas leyes. Pagaban impuestos, tenían que ser esclavos, porque la palabra ahí en alguna parte del Evangelio dice: si te dicen que lleve 2 millas esta carga, ve más. O sea que da a entender que el Estado romano tenía un arraigo hacia el pueblo de Israel. Los judíos eran encarcelados por nada, vivían acongojados, vivían en la pobreza. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo hizo milagros tan grandes como el milagro de los peces, de haber dado a comer a 5,000 personas, y tantas cosas que encontramos en nosotros en la Biblia, y nos da a entender la pobreza que estaba pasando el pueblo. Entonces, queremos nosotros entender hoy que el pueblo de Israel, los judíos, no estaban bien hablando socialmente. Estaban aturdidos, sujetados, prácticamente eliminados por la política romana. Pero ellos estaban esperando un Salvador. Ellos estaban esperando porque la palabra era para ellos. El pueblo escogido, la niña de los ojos, era el pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel. Y ellos tenían en el corazón de que ellos estaban seguros que iba a venir el Mesías, que iba a venir Jesús de Nazaret en algún momento. Y aún, hermanos amados, cuando vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra y iba a empezar a desarrollar su ministerio, hubo un predicador que se llamaba Juan el Bautista. Y Juan el Bautista les dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Era su predicación en el desierto de Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado. Y era una gran evidencia, y era cierto, era verídico que el reino de los cielos se había acercado, porque había nacido el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando hizo su aparición nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente como a los 30 años de edad, hay una narración que
aparece en su vida. A los 12 años aparece en la sinagoga, en el templo, enseñándoles y discutiendo con los sacerdotes de aquel tiempo. Se pueden imaginar con un teólogo, con uno que estaba estudiando las profecías, alguien que se había preparado leyendo el libro de Isaías, el libro mesiánico. ¿Cómo no iban a saber? ¿Cómo no iban a entender que había llegado el Salvador del mundo? Porque los mismos sacerdotes lo llevaron a la cruz, respaldado por el Estado político romano. Pero ellos esperaban un Salvador, y el Salvador les llegó un día, hace 2000 años. Yo quiero llevarlos, antes le quiero leer esto. En el verso 5 dice, o leamos del verso 4 del capítulo 12 de Juan. Y dijo uno de sus discípulos, o sea, dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Qué pregunta la de Judas? Ahora entendamos por qué Judas vendió al maestro, al rey de reyes, por 30 monedas de plata. ¿Por qué? Porque su intención, hermanos, era diferente, su mente estaba en otro lado. Él lo que esperaba, según por el estado que se encontraba el pueblo judío, ellos esperaban a un presidente, a un salvador que pudiera traerles un cambio, como hay veces nosotros participamos en votaciones esperando que el que viene sea de bendición y cambios para la vida, para mejorar, para bendecir, no solamente al país, sino que al mundo. En lo contrario, nos equivocamos hay veces. Pero vean, estos hombres esperaban a un personaje que les viniera a gobernar diferentemente, como vamos a decir terrenalmente. Pero se encontraron diferente en su mente, porque las cosas fueron en ese momento que no entendían. ¿Por qué? Si venía un rey de reyes, un señor de señores, y él venía para participar entre los pobres, para estar entre los pobres y no sentarse en una cúpula de poder donde pudiera él ejercer leyes, ejercer palabras, donde tuviera poder humano, pero el poder de nuestro Señor Jesucristo era diferente y es diferente, porque es un poder glorioso que viene del cielo, poder espiritual. Entonces, ellos comenzaron a desfallecer porque no miraron la actitud de Jesús como la actitud de un gobernante terrenal. No lo vieron, sino lo vieron humilde, con un mensaje muy diferente, con una preparación realmente salvadora, no para la condición en la que se encontraban, sino para el alma. Por eso, hermanos amados, yo creo que todo tiene un cimiento y un sentido. La palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Todo. Nosotros no necesitamos, hermanos amados, leyes terrenales, las tenemos que obedecer. Pero, hermanos amados, Cristo vino para tener un dominio muy, pero muy diferente.
Y eso es lo que no ha entendido la gente, aún dentro de la iglesia. Hay quienes vienen a la iglesia solamente cuando tienen necesidad, que no tienen para la renta, que no tienen para la comida, que quieren para la sanidad, pero cuando Dios les hace un milagro, se olvidan de Él. Gracias a Dios por ustedes, hermanos amados. Espero en el Señor que continuemos de esa manera, porque si no caeríamos también como la mente de estos primeros hombres en esta historia gloriosa en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Judas Iscariote esperaba que su jefe, el que lo había llamado, el que le había dicho, sígueme, le pudiera dar el poder terrenal que él necesitaba, lo material que él necesitaba. Y tenía una mentalidad, por eso él resulta con estas palabras: ¿por qué no se vendió este alabastro, este perfume? 300 denarios, casi el pago de un salario de un año, de un jornalero. ¿Por qué? Él dice, era mejor venderlo y no lo que hizo esta mujer en ungirlo, en derramarlo en tu cabeza. Este hombre no se fijó lo que hizo esa mujer. Esa mujer María derramó sus lágrimas. Esa mujer, hermanos amados, ungió sus pies con sus cabellos. Esa mujer fue agradecida en su corazón porque le había perdonado sus pecados. Pero este hombre dice, se hubiera vendido eso mejor, hubiera sido mejor. Y el Señor, en resumidas cuentas, le dice, a los pobres siempre los tendrás. Y esa es una realidad, siempre los pobres van a estar. Pero déjeme decirle otra verdad también, que nosotros no somos pobres, nosotros somos ricos, porque somos hijos de un Creador divino de gloria, que hizo el oro, que hizo la plata, que hizo las piedras preciosas y que hizo todo aquello que ahora le sirve a la humanidad. Y ese es nuestro Padre Celestial. Por eso es que Él dice en su palabra que ahora nosotros somos herederos y coherederos de Él. Porque todo lo que a Él le pertenece, porque todo fue hecho para la gloria de su nombre, ahora también nos pertenece a nosotros. ¿De qué podemos decir, hermanos amados? Mire, así como nace el hombre, por eso la palabra dice que el hombre nace, crece, se reproduce y muere, y es como la flor del campo, que por la mañana florece, pero por la tarde se desvanece. Así somos nosotros, así es el hombre, así seremos nosotros, hermanos. No sabemos cuándo vamos a partir a la presencia del Señor, pero este solo fue un espacio de tiempo, de vida. Y déjeme decirle que es tan insignificante, 50, 60, 70, 80, 100 años es insignificante el tiempo, al tiempo que vamos a vivir en el cielo. Porque en el cielo va a ser eternamente para siempre. Entonces tenemos que agenciar nuestro corazón, nuestra vida, de que Dios nos va a bendecir de lo que nosotros necesitemos mientras estemos caminando en esta vida. No necesitamos más. Hay quienes todavía andan comprando el loto. Ahora que lo pusieron caro, ya no se compra. Es tremendo, es tremendo. Tenemos que confiar en Dios de gloria, en Él. Pero estos discípulos y estos judíos, hermanos, se olvidaron de las palabras del Mesías. Y por eso se encontraba
de esa manera. Vamos a Lucas capítulo 2. Capítulo 2, verso 8 en adelante. Dice así la palabra para confortar el corazón. Habían pastores en las mismas regiones que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os da nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. El énfasis de este pasaje es glorioso, pero lo que yo quiero tomar es solamente este pedazo donde dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús. Y en aquellas comunidades en el Medio Oriente donde se movió nuestro Señor Jesucristo en vida, Él fue hombre y fue Dios, Él fue divino, Él nunca pecó, como hombre nunca pecó, Él fue divino como Dios, como hijo de Dios. Y ellos supieron, porque aquí el mensaje no solamente está para la historia y para que nosotros aprendamos lo que sucedió hace 2000 años, sino que para el pueblo de Israel, para los judíos, entendieran que había llegado el Salvador. Yo pienso que cuando dice ahí la palabra que en la ciudad de David ha nacido un Salvador, que es Cristo Jesús, ellos dijeron: ya nació el que nos va a sacar de la pobreza, ya nació el que nos va a venir a quitar los impuestos, ya nació aquel que nos va a dar la libertad, la cual no la tenemos por los romanos. Eso era lo que pensaban ellos, por eso se quejaban mucho. Se fueron a quejar con Poncio Pilatos, con Herodes, sin saber, hermanos, haber discernido las profecías que había llegado el Salvador verdadero del alma. Ellos se confundieron y estaban todos atónitos, pero ese es el trabajo. Óigame, ese es el trabajo de Satanás. Por eso hay muchas personas, hermanos, que han desvanecido su mente y que se han olvidado verdaderamente cuál es la razón, la realidad de los hechos históricos bíblicos hacia la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es triste, ¿verdad? Imagínense que todos los que estaban esperando la profecía resulta: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Después de que habían ellos estado escuchando la profecía, y si era su Dios, porque era su pueblo, el pueblo de Israel era la niña de los ojos de Dios. Ya ahora se olvidan ellos. Crucifícale, y sacan por allá a otro fachudo, a Barrabás, y dicen: ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Cristo? A Barrabás, a Barrabás. Qué terrible condición, hermanos amados. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras y comenzamos a ver esto, hay veces lo miramos como una historia, pero no nos penetramos a ella en el suceso más profundo y más grande que sucedió en aquel tiempo.
Por eso ahora, hermanos, la palabra nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella está la vida eterna. Pero parece, hermanos amados, no por ustedes, parece que en algunos todavía no han discernido estas cosas. Y por eso están muertos en sus delitos, en sus deleites, en sus mentes, peligrando alejarse de la salvación que Cristo ha dado a su pueblo y a sus hijos. ¿Sabe cuál es lo peor? Que dice la palabra que sabiendo hacer lo bueno se hace lo malo, será doblemente castigado. Y yo me voy a lamentar porque no quisiera. Yo amo a todos mis hermanos, no solamente de la iglesia, amo a todos mis hermanos. Oro por todos, aun a los que no conozco, porque sé, hermanos amados, que un día, todo lo que nosotros estamos declarando hoy será una realidad. Unos irán para una vida perpetua en alegría y en gozo, y otros irán a una vida perpetua de sufrimiento en el infierno. Lo dice la palabra de Dios. Y si la palabra dice: ay de aquel que sabiendo hacer lo bueno hace lo malo, entonces va a ser doblemente, hermanos amados. ¡Qué terrible! Por eso yo les he dicho que en este vehículo espiritual no hay retroceso. O nos vamos para adelante o nos vamos para adelante. Y si no queremos caminar, pues ya sabemos para dónde vamos a ir a parar. Tenemos que caminar. Ahora ya somos cristianos, somos hijos de Dios. Ahora escudriñamos su palabra. Ahora sabemos, y sabemos que Él pronto viene por su iglesia, por su pueblo. Ahí en el libro de San Mateo, capítulo número 3, verso 1. Este hombre, el cual mencionamos anteriormente, Juan el Bautista, preparó el camino predicando un mensaje glorioso: el reino de los cielos se ha acercado. Pero hoy día, hermanos amados, no tenemos un Juan Bautista. Ahora tenemos muchos predicadores, muchos evangelistas, muchos pastores, muchos maestros que están diciendo la verdad. Como la verdad que dijo Juan el Bautista. Oiga, capítulo 3 de Mateo. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, cuando dice de Judea era en el desierto de los judíos, diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Pero arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se había acercado el único que podía perdonar pecados, el único que hizo un reino aquí en la tierra. Porque, hermanos amados, nosotros vivimos bajo una majestad gloriosa en un evangelio de poder sobrenatural. Porque Dios sigue siendo poderoso, Él hace milagros, prodigios y señales. Y pareciera que el pueblo hoy día se ha olvidado de esas promesas tan grandes. Y tenemos que volver a las sendas antiguas y clamarle al Señor, porque Él sigue siendo el Dios todopoderoso, que hay poder en su palabra, y si Él manda la sanidad, pone la sanidad. Si Él dice que haya resucitación en los hombres, hay resucitación en los hombres, porque Él sigue levantando, como en aquella ocasión que levantó a Lázaro cuando ya estaba muerto, que tenía 4 días, cuando ya era imposible, lo levantó. Hoy día también nosotros, como sus representantes y el poder de Dios en nosotros, podemos hacer esas señales, pero se han olvidado.
se han quedado muy atrás y me tienen muy preocupado, muy preocupado. Hermanos amados, Cristo viene por su iglesia. Aquí dice, el reino de los cielos se ha acercado. Yo puedo decir, el reino de los cielos viene por nosotros. El Señor viene por nosotros. Puede ser hoy en la tarde, puede ser mañana, puede ser esta próxima semana, pero que viene. Dios habló al pueblo de Israel por profecías en el Antiguo Testamento. Si usted en su casa lo quiere leer, apunte. Salmo capítulo 72, verso 11 al 14. Isaías capítulo 35, del 1 al 4. Isaías 40, verso 10. Vamos a leer Isaías 40. Y verso 10. Mire lo que dice. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señorará. He aquí que su recompensa viene con él y con su paga delante de su rostro. Esas palabras la escuchó el pueblo judío, el pueblo de Israel, antes que nuestro Señor Jesucristo viniera hace 2000 años. Pero estas mismas palabras pueden resonar hoy en nuestro corazón. He aquí el Señor viene. He aquí el Señor viene con poder y gloria. Viene con su brazo fuerte. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro, porque él sigue siendo Dios. Él viene con poder y gloria, hermanos amados, y viene con su recompensa, dice su palabra, para recompensar a cada uno. Así que, hermanos amados, Dios, así como habló al pueblo de Israel, y que el pueblo de Israel no entendió, no comprendió, y ellos mismos lo mataron, hermanos amados, espero en el Señor que nosotros no tengamos una mentalidad equivocada, sino que hoy más que nunca, que la palabra nos dice que Cristo venga, nosotros le busquemos más concienzudamente para que Él se desarrolle y se derrame sobre cada uno de sus hijos y de sus siervos. Cristo pronto viene por su iglesia. Cristo pronto viene. Y mire usted, muchos están durmiendo, pero su palabra, termino con esto, su palabra habla de una parábola de las 10 vírgenes. ¿Por qué habla de las 10 vírgenes? Dice que 5 son prudentes y 5 insensatas. Las 5 prudentes tienen su aceite preparado para que su candil no se apague, pero las insensatas se olvidaron y no tenían aceite y estaban en tinieblas. Pero dice 5 y 5, esto quiere decir, hermanos, que tengamos cuidado, porque la mitad de todos aquellos que creyeron que ahora están en el mundo corren un grave peligro. Pero usted llene su vasija, llénela por la mañana, llénela por la tarde, llénela por la noche, llénela con oraciones, llénela con ayuno, llénela con lectura de la palabra, con estudio de la palabra, con asistir a la iglesia. Llene su copa para que cuando venga el Señor le diga, oh siervo bueno, en lo poquito me fuiste, en lo mucho te pondré. Entra al regocijo, al gozo de mi Padre. Entonces ahí será la culminación de todo aquí en la tierra y estaremos con el Rey de Gloria para siempre. Palabra de Dios. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gloria a tu nombre para siempre, Señor amado.
Gracias. Gracias porque tú eres fiel y verdadero. Has llenado nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre Divino. En aquel tiempo te esperaba el pueblo de Israel, Señor, para una solución a sus problemas, pero ellos no entendieron cómo tú le ibas a solucionar sus problemas. Así estamos nosotros ahora también, Padre, esperando, Señor, proféticamente tu venida, Padre, que se cumpla. Pero por lo que dice tu palabra, lo que hemos aprendido, y por lo que ven nuestros ojos, entendemos, Señor, que puede ser lo más pronto posible, como queremos. Aquí estamos, Señor, que no podamos doblegarnos, Señor, en una mentalidad donde podamos compartir dos pensamientos diferentes. No, Señor, sino pensar siempre en que tú eres el único y suficiente y eres tu camino, Señor. Y que te esperamos, Señor, conforme a tu palabra. No nos cansamos, Señor. Hace 2000 años se predica la palabra que tú vienes, pero hoy nos damos cuenta por todo lo que se ha cumplido proféticamente que está a punto de llevarse a cabo. Así que aquí estamos. Bendice a mis hermanos, bendice a tu pueblo, Señor, a tus siervos, bendice a todos y cada uno por nombre. Y danos siempre esa victoria que necesitamos y las bendiciones, Señor, que anhelamos durante la semana. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendecido sea el Señor. Voy a pedirle a mi hermano Germán,